Bueno, estoy acá con un invitado, la verdad que es un honor poder hacerle una entrevista, un integrante de Los Gatos, una de las bandas más memorables del rock nacional, y así que es un gustazo para mí. Y bueno, Ciro Fogliata, que es pianista y es un gran músico que admiro y respeto un montón, así que bueno, te agradezco mucho por la entrevista, por la oportunidad. Así que muchas gracias. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Todo bien? Sí, acá en casa, últimamente bastante seguido porque salgo muy poco, claro, por el asunto este de la pandemia, que prácticamente no hay actuaciones, ¿no? Entonces es un tiempo que estoy un poco recluido, digamos, ¿no? Claro, bueno, para ir arrancando un poco, te quería preguntar qué significa la música para vos. Bueno, es difícil explicar lo que es la música porque han tratado de explicarlo muchos filósofos y no. Evidentemente es lo que nos produce, yo creo que nos produce a todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la diferencia entre un músico y el que escucha es simplemente que el músico es un poco el que, el intermediario, ¿no? Entre la música y el que escucha. Entonces, vendría a ser como una cosa se convierte en una profesión, ¿no? Pero empieza siendo como un gusto, ¿no? Una alegría. Entonces, es una profesión que uno debería agradecer de tenerla, ¿no? Sí, claro, y también es como que la música te da una sensación inexplicable, ¿no? Sí, la música digamos, es el material con el cual está hecho un poco el universo, ¿no? Es vibración, ¿no? Es eso. Los instrumentos hacen vibrar el aire y bueno, y uno los maneja lo mejor que puede y transmite algo que yo considero que no lo tienen los músicos, que viene de otro lado, ¿no? Que ya la música ya está toda hecha, los músicos son como, van simplemente a la fuente y agarran, por supuesto que pasa por su filtro personal, pero evidentemente somos como mediums entre la fuente y el oyente, ¿no? Claro, y bueno, algo que la verdad me interesa mucho preguntarte es qué música te influenció en tu etapa de la niñez. Bueno, yo en la época, digamos que era un niño, más bien no había, digamos, la posibilidad que hay ahora de escuchar tanto, ¿no? Se escuchaba lo que uno escuchaba en vivo o en la radio, ¿no? Después al poco tiempo salió la televisión, pero la televisión no era tan importante como es ahora. Y no existían las redes, no existía nada. O sea que es difícil explicar ahora a un joven cómo uno se acercaba a la música. Pero bueno, primero y principal es la música que uno tiene en la familia y la música de su país, ¿no? Eso, aunque seas músico o no seas músico, es lo primero que te influencia. En la época que yo era joven, la música en Argentina era más bien el folclore y el tango, y había jazz también. Esas tres músicas fueron las primeras que escuché, ¿no? Y después, bueno, mi padre escuchaba música clásica en la radio, de vez en cuando escuchaba así, a hurtadillas, porque escuchaba un poco lo que escuchaba él, hasta que ya empecé a dar clases de piano. Ahí ya, cuando aprendí a leer un poco, ya las primeras canciones que te enseñaban en esa época, eran algunas canciones clásicas, valses de Chopin, de Strauss y algunas canciones, digamos, de las que estaban en esa época, ¿no? Que yo empecé incluso a comprar algunas partituras. A mi padre le gustaba el tango
compré algunas partituras de tango, no leía muy bien, pero ya tenía el oído, me había empezado a desarrollar bastante el oído, y entre leer un poco y de oído sacaba algunas canciones que le gustaban a él, algo del folclore también. Y inmediatamente, en esa época vino el rock and roll. A pesar de que yo empecé a tocar en una banda de jazz, una jazz band. O sea que mi primer contacto con la música profesional o semiprofesional fue con el jazz. Metí una banda de aficionados, pero bueno, eran tipos más grandes que yo que me enseñaron. Ahí aprendí a tocar blues, fue la primera vez, ¿no? Y ya en esa época había venido el rock and roll y bueno, ya nos influenció a todos, por supuesto, todo el mundo, ¿no? Claro, como contabas un poco al principio de esta pregunta, eran otras épocas y seguramente era mucho más difícil conseguir música como es hoy en día, ¿o no? No tiene, en ese sentido no hay punto de comparación. Es como no tener nada y tener todo en ese sentido. Había que ir en busca de... Nosotros, bueno, cuando ya me metí en las bandas, ya me empecé a hacer un melómano, ir a buscar la música, ¿no? Pero no en YouTube, que la tenés ahí, haces un clic. No, había que tener amigos, ir a las casas a escuchar los vinilos, que si no lo comprabas, viste, tenías problemas a veces que no te dejaban escuchar. La radio, un poco, y las cosas en vivo, claro. Y bueno, relacionado a eso, me gustaría que cuentes un poco qué diferencias notas entre grabar música en los 70 o los 80 y grabar música actualmente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que notas? Ventajas, no veo muchas ventajas. En los 70, bueno, en los 70 ya empezaron a ver en los 70 empezaron a ver estudios ya con ocho canales, ¿no? Entonces ya, pero imagínate que nosotros en los 60, que ya es otra década, cuando empezamos a grabar se grababa en 2 canales. Pero en realidad había que estar bien ensayado, o sea, te exigía más que ahora quizás, por ahí. Ahora está más diversificada, entras y grabás una parte, se puede pegar más fácil. Los estudios en realidad, si haces comparación, ahora son más baratos que antes, porque antes cuando vos tenías que hacer un playback o mover la cinta, había que esperar que la cinta fuera del principio al final, por ejemplo, era todo Ahora, por ejemplo, con lo digital, eso no tiene duración, o sea, se graba mucho más rápido, ¿no? Se han abaratado, bueno, también el vinilo era una cosa cara, ahora el CD, cualquiera se hace una tirada de CD, ¿viste? Que es un buen formato para sacar discos. O sea que está todo balanceado, ¿no? Un poco, ¿no? Nosotros teníamos poco acceso a la música, pero nos movía, o sea, nos hacía tener más voluntad para ir a buscar música, cosa que ahora, como la tenés tan fácil, quizás sea más difícil también, ¿no? ¿Y cuál es tu mirada sobre la música actual, sobre el trap, por ejemplo, o las batallas de rap y todo lo nuevo que está surgiendo? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, sí, para mí la música cambió mucho a partir de cuando, sobre todo cuando la época del soul, ¿no? Gente que había hecho soul clásico, como Michael Jackson, por ejemplo, con Jackson 5, ¿no? Ya grabó Thriller y todo eso, y salió Prince, y se empezó a cambiar un poco la música, y después ya, claro, salió el rap, ¿no? Y todos los estilos que salieron después, ¿no? El hip hop, por ejemplo, que es un, es un estilo dominante en Estados Unidos todavía. Y lo nuevo, bueno, lo de acá, sí, acá la cumbia, por ejemplo, en Argentina, tiene un precedente que era la música tropical. Cuando nosotros estábamos en los 60 en los bailes de carnaval y todo eso, había bandas que hacían música tropical, ¿no? Había algunas bandas muy buenas que hacían temas
centroamericanos o colombianos, como los, no recuerdo ahora mucho los nombres, los guaguancó, por ejemplo. Y bueno, después ya se transformó un poco, ¿no? Lo que es la cumbia ahora, es una cosa más nuestra, ¿no? Y el trap es una cosa también, dice que sí, viene un poco también de lo que es los ritmos, entre media de latinos y mucha influencia norteamericana también en la producción, ¿no? Sí, es la música que está de moda, no tengo ninguna evaluación, es lo que les gusta a los... A mí no me mueve mucho porque me mueve mucho la melodía, por eso digo que para mí cambió mucho la música cuando Michael Jackson empezó a cantar diferente. O sea, si vos escuchás Jackson 5, es increíble ver cantar a un chico de 12 años cantando soul como Wilson Pickett o como esa gente ya grande como Jim Brown. Y después ya cambió, ¿no? La melodía pasó a ser más rítmico, muy poca melodía, y ahora casi la melodía no existe, ¿no? Claro, como que por la tecnología y todo eso fue cambiando mucho la producción y los estilos de los músicos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es Sí, bueno, tu opinión, tu mirada, digamos, sobre el rock actualmente? el rock está vivo siempre, ¿viste? A mí me preguntan mucho por el rock argentino, ¿no? Rock nacional, como le dicen, y está lo más bueno que tiene el rock nacional es que esa continuidad que ha tenido, ¿no? Desde los 60 que no ha parado, con bueno, cada uno puede tener una opinión, que le guste más una época u otra, ¿no? Pero yo creo que eso en la continuidad y la proliferación de bandas que hay en todas las épocas y actualmente también, yo creo que ahí está un poco el triunfo y la vigencia del rock, ¿no? El valor. Y bueno, volviendo un poco a tu carrera musical, me gustaría saber si cuando ustedes grabaron la canción La Balsa, pensaron que tendría tanta repercusión. No, bueno, no se o sea, siempre que grababas, por supuesto que dentro de tu corazón también había grabado antes, ya con otras bandas, con Los Gatos Salvajes, incluso con la primera banda que tuvo, los Wildcats, sacaron un single. Siempre tenés esa. Lo que pasa es que, bueno, lo de Los Gatos fue una cosa especial, porque hacía ya un tiempo que se había desarmado la banda anterior, estábamos viviendo con unos grandes límites económicos y no éramos de acá, de la capital, éramos de afuera, teníamos que facturar para vivir de la música, ¿no? Entonces, quizás no, siempre hacíamos todo con una pasión tan grande que evidentemente ni pensábamos ya que lo que iba a pasar. Lo hacíamos directamente, ¿no? Imagínate que La Balsa, por ejemplo, esos 5 temas que grabaron, que después eligieron 2, que era el single que salió, imagínate que fue una prueba. O sea, los tipos sacaron un disco de una prueba. Era una prueba que hizo la Reza Víctor, una banda como nosotros. Y, y podían haber quedado como demos, ¿no? Pero evidentemente estaba muy afilado, en esa época se ensayaba mucho. Yo había tenido una experiencia muy grande con los Gatos Salvajes. Tocamos muchísimo, hicimos de todo con los Gatos Salvajes. Entonces ya estábamos muy aceitados cuando fuimos ahí a grabar esa prueba en el Sea Víctor en el estudio. Lo grabamos como quedó el disco, ¿no? Bueno, eso ya. Después ya no pensábamos no pensábamos nada, vamos. Lo grabamos porque necesitábamos grabar, habíamos tenido una experiencia discográfica bastante importante con los Gatos Salvajes, y bueno, y ahora seguía con eso y a esperar qué pasaba, ¿no? Y bueno, pasó eso. Y ustedes también viajaron mucho por Europa, a varios países, y ¿será que podés comentar un poco a los que estén escuchando alguna anécdota o algún aprendizaje de esos viajes? Bueno, mi viaje más importante fue cuando, después del tercer disco,
de seremos amigos, nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos viviendo todo ese año ahí. Sobre todo, bueno, me quedé yo con Moro. Moro y yo vivimos ahí casi todo el año. Y esa fue una experiencia inolvidable, porque imagínate que era el año 69 en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, que era el centro del mundo, el centro de la música, el centro del rock. Y fue, bueno, ahí vi todas las bandas de esa época y vi mucho blues y mucho rock. Y estuve viviendo con los hippies, era un movimiento impresionante, cultural, ¿no? Contracultural, muy grande. Así que eso fue lo que más me influenció de mi viaje. Después, bueno, últimamente estuve en España también, ¿no? Estuve viviendo 24 años en España. También tengo algunos viajes, de haber estado en Brasil, en Inglaterra, en el 71, estuvimos un tiempo. Poco, pero bueno. Y los viajes te enseñan mucho, ¿no? Y actualmente, ¿qué proyecto tenés pensado para más adelante? Bueno, yo sigo lleno de proyectos, como siempre. Ahora mis proyectos no han salido todavía de mi casa porque los estoy tratando de ofrecer a ver si hay productores que les interesan, ¿no? Como todos los músicos. Pero sí, tengo proyectos, tengo una obra que es una especie de suite, una ópera rock, que ya ha terminado, que ya la tiene mi manager, la está ofreciendo, tratando de conseguir para producir. También he terminado una especie de suite española también. Lo que pasa es que son proyectos que todavía no han salido de casa, ¿no? Entonces, bueno, con la ópera esta sí he hecho unos demos, 3 o 4 temas con una banda, pero es complicado ahora, ¿viste? Porque no solamente por la pandemia, sino porque salir de tus demos que los haces en tu casa, allá, si querés hacer un demo con músicos, tenés que tener dinero para hacerlo, ¿no? O alguien que lo produzca. Ya nomás el demo y después, bueno, la grabación también. Tiene que haber un productor que produzca Por suerte pude sacar un disco hace 3 años, que salió por Sony Music, que fue mi último disco. Que bueno, eso gracias a que firmé un contrato con Warner Chappell y salió por Sony. Pude grabar un disco con 2 buenos productores como Alfredo Totti y Guyot. Y bueno, ahora estoy con esto nuevo que espero tener suerte y poder sacarlo, ¿no? Bueno, Ciro, te deseo mucha suerte entonces en esos nuevos proyectos. Y sí, también escuché el disco que habías grabado con Sony y la verdad que me gustó mucho. Así que bueno, ya no te quiero robar más tiempo y bueno, te agradezco un montón que hayas aceptado mi invitación para esta entrevista. Muy bien, muchas gracias, gracias por la entrevista y un saludo para todos los que la escuchen. Un abrazo.